Hermanos, otra vez aquí en este templo, casa de oración, para grabar el mensaje de hoy domingo. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de examinarla, Padre, y de sacar grandes enseñanzas de ella, Padre bendito. Señor, hay muchas cosas que tú nos revelas día a día, Padre celestial, y te damos gracias por ello, mi Dios. Padre, que en esta hora, en este estudio que vamos a tomar de tu palabra, nuestra petición es que seas tú el que nos guíe, que seas tú, Padre celestial, el que tome el control total, que seas tú, bendito Dios, el que de alguna manera, Padre celestial, enseñe a la iglesia, Señor. No queremos que sea el hombre que saque la frente, sino que seas tú, Padre bendito, el que tome el control total, porque así de esta manera, Señor, es que tu palabra da fruto hasta el 100% en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y guárdanos ahí donde estamos en nuestros hogares, Padre. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias porque podemos estar seguros en ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leer un pasajito que está en 2 de Pedro, porque de esta manera es como quiero empezar este estudio. Si usted tiene ahí su Biblia, abra 2 de Pedro, capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 12. Yo lo voy a leer, bueno, usted que está ahí en su casa, hermano, léalo o acompáñeme a leerlo junto conmigo. Dice lo siguiente, dice: Por esto no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y este texto quiero tomarlo como base para dirigirme a ustedes, hermanos de la iglesia, porque algunas cosas que vamos a ver aquí en este estudio, ustedes ya las saben, y entonces es, como dice la palabra de Dios, ¿ok? Dice, para recordarlos, ¿ok? Y seamos confirmados en la verdad. Entonces, este estudio nos va a servir para estas dos cosas. Uno, para confirmarnos en lo que es verdadero, y dos, nos va a servir para recordar lo que ya sabemos, o si usted no lo sabe, lo va a aprender. Hoy quiero hablar de la resurrección. La resurrección como un tema que tiene la Biblia. Y quiero empezar definiendo el término de resurrección. No me quiero tardar mucho, entonces, definir el término de resurrección, ¿ok? Punto número 1, definición, ¿ok? Y así sencillamente es volver a la vida después de estar lógicamente muerto. Entonces, ¿qué es resurrección o qué es resucitar? Así, en términos muy sencillos, es volver a vivir, volver a la vida después de haber estado muerto. Y la resurrección es una parte fundamental en la predicación de los apóstoles. La resurrección es una parte principal en la vida de Jesucristo.
la resurrección es un tema fundamental en la Biblia, de tal manera que nosotros podemos encontrar la resurrección en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la resurrección y el Nuevo Testamento también habla de la resurrección. Y los apóstoles en sus predicaciones, muchos de sus temas fueron acerca de la resurrección. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver acerca de la resurrección. Y resucitar o resurrección es volver a vivir. La Biblia, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y examinamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la Biblia habla, de dos tipos de resurrección. El primer pasaje, no quiero agotar todos los pasajes, quiero nada más ir viendo de una manera sencilla lo que es la resurrección. Si usted abre su Biblia ahí en Daniel capítulo número 12, versículo número 2, ahí vamos a encontrar algo muy interesante en cuanto a la resurrección. Y dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra dormir aquí, ahorita vamos a explicar por qué la Biblia utiliza la palabra dormir. Dice muchos de los que duermen, esto quiere decir muchos de los que están muertos, en el polvo de la tierra serán despertados, serán resucitados. Y luego dice, unos para vida eterna y otros dos para confusión y vergüenza. Y entonces aquí tenemos la temática de la resurrección. La Biblia habla entonces de una resurrección para vida eterna y otra resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, busque por favor capítulo número 5 de Juan, y nos vamos a mover ahí en el capítulo número 5 hasta el versículo número 28 y 29. Y esto es importante porque aquí en estas palabras que nosotros vamos a leer son palabras de Jesucristo. No es de un apóstol, no es de alguien, sino es directamente las palabras de Jesucristo. Y Jesucristo, en cuanto a la resurrección, está enseñando lo siguiente, y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí incluye, dice, todos. Aquí no hay excepción. Todos van a resucitar. ¿Quiénes? Todos. ¿Y quiénes son todos? Pues todos los que se han muerto. Y dice la Biblia, todos, dice, van a escuchar la voz. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces, aquí nosotros tenemos, Jesús está diciendo, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Entonces, resurrección de vida y vida eterna que maneja el Antiguo Testamento son lo mismo, es exactamente lo mismo. Y luego dice, y los que hicieron, dice resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces aquí tenemos la otra resurrección de condenación. Entonces, estas son las dos resurrecciones, no hay más en la Biblia. La Biblia no da más resurrecciones, simple y sencillamente, la Biblia habla de resurrección para vida eterna, resurrección para vida, o resurrección de condenación, o resurrección de confusión
y vergüenza perpetua. Entonces aquí tenemos, y estas dos resurrecciones incluye a todos. Todos, ok, todos vamos a resucitar, los buenos y los malos, todos, porque esta es la palabra de Jesucristo. Todos los que están ahí van a oír su voz, todos van a resucitar, y entonces todos vamos a resucitar, unos para vida eterna, otros para condenación. Ahora, vamos a ir por partes. Cuando la Biblia dice que unos van a resucitar para vida eterna, ¿quiénes son los que van a resucitar para vida eterna? Entonces vamos caminando por partes. ¿Quiénes son los que van a resucitar para vida eterna? Y cuando nos acercamos al texto, ¿okay?, de Juan 5, versículos 28 y 29, ahí dice, ¿quiénes son los que van a resucitar para vida eterna? Y dice, los que hicieron lo bueno. ¿Ok? Y así dice la palabra de Dios, yo no estoy modificando. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahora, ¿qué quiere decir realmente con los que hicieron lo bueno? Los que hicieron lo bueno. Esto quiere decir que si yo me porto bien, que si yo hago buenas obras, que si yo no digo maldiciones, que si yo no estafo a nadie, etcétera, etcétera, que si yo vivo una vida ordenada, eso quiere decir que yo estoy haciendo lo bueno, que yo me estoy portando bien y que yo voy a tener parte en la resurrección. ¿Ok? Necesitamos aclarar el término los que hicieron lo bueno. ¿Ok? Porque por naturaleza ninguno hace lo bueno. Okay. Por naturaleza. Okay. Por naturaleza misma, ninguno de los habitantes del mundo, sea quien sea, hace lo bueno. No, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que nuestras mejores obras, lo mejor que podemos hacer nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y entonces, si no hay nadie que por naturaleza haga lo bueno, entonces, ¿a qué se refiere precisamente con los que hicieron lo bueno? Si nadie por naturaleza hace lo bueno. Y entonces, si nadie por naturaleza hace lo bueno, entonces nadie se va a levantar en la resurrección para vida, porque nadie por naturaleza va a hacer lo bueno. Entonces todos, de alguna manera, estamos condenados a levantarnos en la segunda resurrección, que es para condenación, porque lo mejor que hagamos, la mejor obra que hagamos es un trapo de inmundicia delante de Dios. Y entonces nadie puede hacer lo bueno. Entonces, ¿en qué sentido Jesucristo está manejando los que hicieron lo bueno? Ese sentido nosotros tenemos que encontrarlo en la palabra de Dios. ¿Ok? Y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Capítulo número 4, dice así la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y aquí hay un término, los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que duermen son todos, buenos y malos, que se han muerto. Esos son los que están durmiendo, porque en Juan dice
que todos los que duermen van a oír la voz. Y entonces aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí vamos a encontrar a quién se refiere con la palabra los que duermen, acerca de los que duermen. Y nosotros vamos a seguir leyendo. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a todos los que durmieron en Él. Y entonces aquí tenemos la aclaración de la palabra que Jesús da, que hicieron lo bueno. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer lo bueno? Esos únicos que pueden hacer lo bueno, porque el hacer lo bueno no depende de nosotros, depende de la presencia de Dios en nosotros. Y entonces los únicos que pueden hacer lo bueno son aquellos muertos, aquellos que han dormido en el Señor. Y entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Los que duermen en el Señor. Estos son, no queremos, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Dice el 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los que durmieron en el Señor? Son los muertos en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que durmieron en el Señor? Los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo, los que durmieron en el Señor, son las únicas personas realmente que pueden hacer cosas buenas. Porque la Biblia dice lo siguiente, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después dice que Dios ha preparado buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y entonces el resultado de ser de Cristo Jesús es que yo haga precisamente lo bueno, que haga buenas obras. Y entonces ahora sí nosotros podemos entender por qué Jesucristo dice, los que hicieron lo bueno. Y los que hicieron lo bueno son los que durmieron en el Señor, son los muertos en Cristo, que aceptaron a Jesucristo y que de alguna manera ellos caminaron en el camino de la santidad, haciendo lo que es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Entonces aquí ahora sí tenemos, ¿quiénes son los que van a resucitar a vida eterna? Los que hacen lo bueno. ¿Quiénes son los únicos que hacen lo bueno? Porque por naturaleza ninguno puede hacer lo bueno. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden hacer lo bueno? Y los únicos que pueden hacer lo bueno es los que son de Cristo, los que durmieron en el Señor, los que son muertos en Jesucristo son los que van a resucitar para vida eterna. Ahora, llama la atención lo siguiente, y aquí quiero entrar en algo muy interesante, porque hay alguna confusión en algunas doctrinas que andan por ahí. Nosotros cuando leemos la Biblia dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a todos los que durmieron en Él. Y
esta palabra duermen, ¿ok? Esta palabra es igual, ¿ok? Vamos a encontrar la interpretación de esta palabra. Dice lo siguiente, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí ya nos introduce a la palabra muertos, ¿ok? Nosotros dijimos aquí, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son esos que duermen? ¿Quiénes son esos que duermen en el Señor? Son los muertos en Cristo. Entonces, quiero explicar esto, hermanos, porque hay algunas religiones que consideran que nosotros cuando morimos, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, cuando morimos, no vamos a ningún lado, sino que estamos nosotros dormidos y nuestra alma está ahí dormida, ¿no? que no existimos en ningún lado. Esa es una doctrina que en algunas iglesias se ha dado, en algunas sectas se ha dado. Y ellos dicen, la muerte del creyente es estar dormido, porque un día el creyente va a despertar. Y entonces, para el creyente es simple y sencillamente la muerte es dormir. Y déjeme decirle que no es así. La Biblia no enseña tal cosa. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de los que duermen en el Señor? Y déjeme decirle, esto que son muertos en Cristo, que la Biblia habla que duermen en el Señor, es porque está usando una analogía. Es un lenguaje que la Biblia está utilizando para enseñarnos a nosotros que los muertos que mueren en Cristo no es traumática la muerte, no es traumática. Cuando nosotros morimos, la analogía que utiliza la Biblia es duermen. O sea, duermen. Se murió, pero la analogía es como si estuviera dormido. No sé si me entiendan. Lo voy a explicar. Miren, abran su Biblia en Hechos, capítulo número 7. Hechos 7. Vamos a explicar un poquito esto. Les voy a dar un ejemplo. Okay. Hechos 7 dice lo siguiente. Versículo número 59. Lo voy a leer. Hechos 7, 59. Dice así. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego dice el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice la Biblia? Durmió. ¿Por qué no dice murió? Porque está usando simple y sencillamente una analogía. O sea, Esteban durmió en el Señor. Durmió en el Señor. No es traumática su muerte. Esteban estaba diciendo: recibe mi espíritu, igual como Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestra muerte, ¿okay?, no es una muerte que sea traumática, es una muerte para bendición, porque Pablo dice: ausentes de cuerpo, presentes con el Señor. Hechos, también capítulo número 13.
capítulo número 13, versículo 36, dice lo siguiente: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, dice, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Esto quiere decir que David se murió, fue puesto en la tumba y el cuerpo de David se descompuso. Eso es lo que significa este pasaje. Pero en vez de decir murió, dice durmió. Y durmió como analogía. Entonces nosotros tenemos que aprender. Cuando la Biblia habla de la muerte del cristiano, cuando la Biblia habla de la muerte de los hijos de Dios, entonces habla de dormir. ¿Ok? Y el dormir no significa que estemos ahí dormidos. ¿Ok? El dormir simple y sencillamente es una analogía, porque el cuerpo se queda aquí y nosotros vamos a estar presentes con el Señor, como dice Pablo, ausentes de cuerpo que está aquí y presentes con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, nuestra alma no se queda ahí en la tumba. Nuestra alma no se queda ahí, no se queda dormida. Nuestra alma, cuando nosotros morimos o dormimos, va y se presenta ante Dios. Entonces, dormir es analogía. No es que nosotros quedemos dormidos, es analogía que utiliza la Biblia. Y quiero tocar otro puntito también acerca de la palabra de Dios. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Números capítulo número 16, ¿ok? Números capítulo 16. Les voy a decir de qué se trata en Números 16. Números 16 trata de la rebelión de Coré, cuando se rebelaron contra Moisés. Y entonces Moisés dice, los que estén con Coré, júntense con él, apartó a Coré y a su familia, etcétera, etcétera. Y luego dice, si Dios hiciera algo nuevo, y ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó con Coré? Nosotros lo podemos leer ahí en la palabra de Dios, donde dice que la tierra se abrió. Así dice, la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol. Así dice la palabra de Dios en Números capítulo 16. Y entonces aquí tenemos. Ok. ¿Cómo murieron ellos? ¿Cómo murieron Coré y todos los que estaban con él? Dice, descendieron vivos al Seol, porque la tierra se abrió y se los tragó. Ok. La pregunta es, ¿los cuerpos dónde quedaron? Los cuerpos de Coré y todos los que se tragó la tierra, ¿dónde quedaron? Pues podemos decir, bueno, quedaron en el seno de la tierra. Quedaron ahí. Y bueno, es razonable decir, bueno, ellos quedaron en la tierra. ¿Y de dónde van a resucitar ellos? Cuando oigan la voz de Dios, porque van a resucitar. Un día van a resucitar. La Biblia dice, en palabras de Jesucristo, todos van a resucitar, todos. Entonces, ¿ellos de dónde van a resucitar? ¿De qué parte van a resucitar si se fueron vivos al Seol? Seol aquí tiene dos implicaciones. Uno, puede ser al infierno o puede ser a la sepultura. Son las dos implicaciones de la palabra Seol en el Antiguo Testamento.
Uno significa infierno y otro significa la sepultura. Los cuerpos no sabemos dónde quedaron. ¿Okay? ¿Cómo los va a levantar Dios? Pues no lo sé. ¿Okay? Vamos a otra parte de la Biblia. Jueces, capítulo número 15. Y quiero que veamos el versículo número 6. Y fíjese lo que pasó aquí la historia. Dice así: y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timateo, porque le quitó a la mujer y se la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces aquí tenemos esta historia, de la esposa de Sansón y su padre. Quiero llevarlos a esto. La muerte de ellos, ¿cómo fue? Y ahí dice la Biblia, quemados. ¿Qué pasó con sus cuerpos? Fueron destruidos. ¿Qué quedó de sus cuerpos? Porque fueron incinerados, fueron quemados. ¿Qué quedó de sus cuerpos? Solamente cenizas. Es lo que quedó, porque es lo que quedó. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer Dios entonces? Porque no hay un cuerpo en una tumba. No fueron enterrados. ¿Cómo le va a hacer Dios entonces para resucitarlos? Porque de ellos solamente quedaron cenizas. Aquí no sabemos dónde quedaron sus cuerpos. En la tierra, en el seno de la tierra, dentro de la tierra. La segunda historia es la de Sansón. Tercera historia. Quiero que abran su Biblia, por favor, ahí en Primera de Samuel. Capítulo número 31, versículo 12. Dice la Biblia: todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro. Pongan atención, hermanos. Quitaron los cuerpos de Saúl y los cuerpos de sus hijos de los muros. Dice de Bet-San, y viniendo a Jabes, los quemaron ahí. Y dice, y tomando los huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. La siguiente historia. ¿Qué le pasó a Saúl y a sus hijos? ¿Qué le pasó a Saúl y a sus hijos? Ellos murieron y sus cuerpos fueron quemados, incinerados. Y solo quedaron los huesos, que fueron los que se sepultaron. Vuelvo otra vez a la pregunta: ¿cómo le va a hacer Dios para levantarlo? Pues si su cuerpo se quemó y nada más quedaron los huesos. La otra historia, Primera de Reyes, capítulo número 14. Versículo 11. Dice así: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Aquí hablamos de alguien se murió. Y dice la Biblia, se murió, pero aquí la cosa es que los animales se lo comieron.
La otra historia. Comido por animales. Ok. Los que mueren en la ciudad, los perros se lo comen. Los que mueren fuera de la ciudad, las aves se lo comen, los buitres se lo comen. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde quedaron sus cuerpos? Si realmente fueron deglutidos o fueron digeridos por las aves. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿De dónde van a resucitar? ¿Okay? Quiero estar planteando estas preguntas porque los voy a llevar a una conclusión. ¿Okay? Si nosotros examinamos Hechos, capítulo 12, versículo número 23, Hechos capítulo número 12, versículo número 23, dice así lo siguiente, está hablando de Herodes, dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Aquí está muy claro. ¿Qué le pasó a Herodes? Comido de gusanos. Él murió porque se llenó de gusanos, se engusanó. Esa es la realidad, se engusanó su cuerpo y a raíz de eso él murió porque los gusanos se lo estaban comiendo. Gusanos. Todo esto que les he planteado es cómo se llega a la muerte y qué es lo que queda después. ¿Ok? La sentencia bíblica de Dios es que nosotros vamos a volver al polvo de donde fuimos tomados. Esa es la sentencia bíblica. En la resurrección, Dios no necesita, esto lo quiero que quede muy claro, no necesita un material preexistente para poder resucitar a las personas. Jesús no necesita de esto. Esto ya pasó, esto es materia, esto ya acabó. Y Jesús no necesita de una materia preexistente para resucitar a las personas. No lo necesita. Entonces, nosotros en la actualidad podemos tener contestaciones. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios muere y lo incineran? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios, ahorita por ejemplo, los hijos de Dios que están muriendo por COVID, que por orden de la autoridad tienen que incinerarse inmediatamente después de la muerte? ¿Qué pasa con ellos? Déjeme decirle, ellos van a resucitar. Aunque fueran incinerados, aunque fueran comidos por los animales, aunque fueran muertos en el mar, lo que ustedes puedan imaginar, Dios no lo necesita para levantarnos nuevamente de la tumba y darnos vida. Entonces no importa, hermanos, no importa si alguien muere y es incinerado, no importa si alguien muere y es puesto en una tumba, no importa si alguien muere y se lo comen los gusanos, no importa si alguien muere, y murió ahogado en el mar y los tiburones se lo comieron, etcétera, etcétera. No importa, Dios no necesita de ello. La resurrección va a ser un hecho. Porque Jesucristo lo dijo, Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Entonces, esto quedó muy claro, hermanos. Quedó muy claro para todas aquellas personas que tienen dudas de que, ay no, ¿qué pasa si me incineran? Ay no, ¿qué va a pasar si me sucede algo, etcétera? Dios no lo necesita. Usted y yo vamos a resucitar, sea cual sea nuestro destino del cuerpo, cual sea el destino del cuerpo, Dios como quiera nos va a levantar. Porque el levantarnos, ahorita lo vamos a ver,
el levantarnos a nosotros no es otra vez en una vida material. El levantarnos a nosotros no es en una vida material, es en una vida espiritual, no sé, una vida donde no se necesita materia, una vida de un cuerpo transformado. O sea, no se necesita agarrar la materia y que Dios esté buscando dónde quedaron mis cenizas o dónde quedó mi cuerpo, etcétera, etcétera. Dios no necesita eso. Lo cierto es que nuestra alma va a venir, va a tomar un cuerpo glorificado y el Señor nos va a levantar. Entonces, esta es la resurrección para vida. Y quiero remachar con esto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, y ya expliqué lo que significa dormir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces aquí tenemos el proceso de la resurrección. ¿Cómo es que Dios nos va a levantar? Y nos va a levantar a nosotros incorruptibles, con un cuerpo incorruptible. Incorruptible quiere decir que no se echa a perder como el cuerpo humano que nosotros tenemos, donde dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo número 13 que David durmió y vio corrupción porque su cuerpo es material. Cuando tú y yo nos levantemos, va a ser con un cuerpo que no se va a echar a perder, un cuerpo incorruptible para vivir eternamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes se van a levantar en la primera resurrección? Los hijos de Dios, los que hacen lo bueno, los que le aceptaron, los que caminan en las buenas obras que Dios ha dejado de antemano. Número 2, la resurrección de condenación. ¿Quiénes son los que se van a levantar para la resurrección de condenación? Juan 5:29 dice: los que hicieron lo malo. Así de sencillo. Así de simple. Los que hicieron lo malo, los que no quisieron oír la palabra de Dios, los que no quisieron de ninguna manera aceptar a Jesucristo y seguir por su camino, y así como iban haciendo pecado, así como iban en desorden, así los encontró la muerte sin haber aceptado a Jesucristo. Y ellos son los que se van a levantar en esta resurrección. Y esta resurrección es para condenación. Para condenación. Dios los va a poner en condenación. Dios los va a poner en muerte eterna. Quiero ver un poquito acerca de esto. Apocalipsis, capítulo número 20, dice lo siguiente:
Desde el versículo 4 voy a leer. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ojo, dice, y vivieron, eso quiere decir que ya, que resucitaron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y aquí nosotros vamos a entender el tiempo de resurrección. El tiempo de resurrección entre una y otra resurrección, ¿ok? Lo voy a poner así, el tiempo, ¿ok? De las dos resurrecciones. La primera es para vida eterna, y Apocalipsis lo pone como la primera resurrección. La segunda resurrección es para condenación. Y aquí hablamos de la muerte segunda, que tiene potestad sobre los resucitados para condenación. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos a Apocalipsis capítulo número 20, vamos a encontrar que entre esta resurrección y la segunda resurrección hay un lapso mínimo de 1000 años. Y entonces aquí tenemos lo siguiente, que los justos y los pecadores no se van a levantar en el mismo momento, Los creyentes en Cristo se van a levantar en la primera resurrección, y los no creyentes en Cristo, los pecadores, se van a levantar hasta 1000 años después de que se haya sucedido la primera resurrección. Salmo, capítulo número 1. Dice así, lo siguiente. Vaya usted al Salmo número 1. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Quiero explicar esto. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Ok? ¿A qué juicio está hablando el Salmo? ¿De qué juicio está hablando el Salmo? El Salmo está hablando del juicio de Dios sobre la tierra. Y ese juicio se llama la gran tribulación. Los malos, los pecadores, no se van a levantar para el juicio de Dios. Ellos van a seguir ahí en la tumba, ahí van a seguir muertos, no se van a levantar. Pero los que sí se van a levantar para antes del juicio de Dios, óigalo bien en el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos.
¿Quiénes son los pecadores? Estos. No se van a levantar junto con estos. Entonces no viene junto, la resurrección de unos y otros no es en el mismo momento. Hay diferencia de tiempo entre una resurrección, la de los justos, y hay diferencia entre la resurrección de los impíos, de los pecadores. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando menos encontramos 1000 años de diferencia entre unos y otros. Entonces, esto que quede muy claro. Okay. Ahora, ¿cuándo se van a levantar ellos? Ok. Se van a levantar después de los 1000 años. Ok. Y quiero ir muy rápido en esto. Estos de la segunda resurrección se van a levantar después de los 1000 años, y aquí hablamos del milenio. ¿Ok? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo después del milenio se van a levantar ellos? Y vaya a Apocalipsis capítulo, déjenme darles el pasaje. Apocalipsis capítulo 20, del 11 en delante. ¿Después de qué tiempo del milenio? Ese después de qué tiempo es cuando esté el juicio del trono el juicio del trono blanco. Aquí es, en este tiempo, cuando los pecadores resucitan para ir a juicio y luego ponernos en el lago, ponernos en el lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Así es, así va a ser. Los pecadores se van a levantar después del milenio, cuando esté el juicio del trono blanco, van a ir al juicio, ahí se les va a decir cuál es su problemática y hacia dónde están condenados, y ellos van a ser lanzados al lago de fuego, ¿ok? Donde estaba la bestia, el falso profeta, donde estaba el dragón, donde están todos los demonios, y ahí van a ser lanzados todos los pecadores. Termino con esto. Okay. Termino con esto. Orden de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo número 15. Búsquelo. Quiero que lo busquen. Capítulo número 15. Versículo 20. No voy a leer desde el anterior porque debería leerlo, pero aquí dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Y entonces, ¿quién es el primero en la resurrección? Cristo. Primicias. ¿Y por qué decimos Cristo primicias? Si antes de Jesucristo ya habían resucitado gente. Lázaro resucitó. El hijo de la viuda de Naín resucitó.
Dorcas también resucitó, Tabita, no me acuerdo, ahí está la historia. Hubo muchos que resucitaron. ¿Por qué Cristo dice que son las primicias? Porque todos los que antes de resucitaron de Cristo volvieron a morir. Esto es importante. Los que antes resucitaron volvieron a morir. Cristo resucitó para ya no morir. Por eso dice la Biblia que primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que se ha levantado de la muerte y la muerte ya no tiene potestad en él y él está vivo, dice la palabra de Dios, sentado a la diestra de Dios, abogando por nosotros. Dijo, Salmo 110, versículo número 1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, esto es en el sentido, Cristo es el primero que ha resucitado. ¿Okay? Todos los demás que resucitaron volvieron a morir, pero Cristo resucitó para ya nunca más morir, sino estar en el cielo a la diestra de Dios. Por eso dice la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego, aquí está el orden, versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Ese es el orden de la resurrección. Cristo, las primicias. Ok, luego, los que son de luego, los que son de Cristo. Es muy claro este pasaje. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. Versículo 23. Dice, en su venida, rapto. ¿Ok? En su venida, en el rapto. Y dice, luego el fin. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Luego, los pecadores en el fin de los tiempos. Y luego ahí dice, cuando haya suprimido toda autoridad, toda potestad, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Cuando esté el trono blanco, que ya todo esté acabado, entonces todos los que no son de Cristo, ¿ok?, van a ir al trono blanco. Y ese es el orden de la resurrección. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando haya suprimido toda autoridad, toda potencia, etcétera, etcétera. Ese es el orden. La pregunta importante es la siguiente: ¿qué tan listo estás para resucitar en la primera resurrección? Hay condiciones para que nosotros resucitemos en la primera resurrección. Y es la primera resurrección la que nosotros anhelamos, en la cual nosotros anhelamos estar. Porque Apocalipsis dice que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Y para que tú puedas resucitar en la primera resurrección de la cual habla la Biblia, necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. La Biblia dice que Jesucristo ha venido para que nosotros tengamos vida y para que le tengamos en abundancia. La Biblia dice que Jesucristo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare el lugar, yo vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. ¿A quién va a tomar? A los muertos en Cristo Jesús
y a los vivos en Cristo Jesús. Son los que se van a ir en la primera resurrección, los muertos en Cristo Jesús, y los que estén vivos cuando Jesucristo venga en el rapto también se van a ir. Te invito a que te prepares. Acepta a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Necesitas reconocer que eres pecador delante del Señor. Necesitas confesar tu pecado. Necesitas entregarle tu vida a Jesucristo. Necesitas decirle al Señor Jesucristo que quieres tú entregarle la vida y que Él sea tu Señor y tu Salvador. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, porque tu palabra es clara y sencilla, Señor. Padre, permite, Señor, que este estudio, Padre, llegue a nuestros corazones, Señor, y nos haga reflexionar, Padre Celestial, qué tanto, Señor, Señor, pueden o podemos irnos en la primera resurrección, Padre Celestial. Bendito Dios, yo te ruego, Padre, por tu pueblo, Señor, que lo sostengas, Padre bendito. Que, Padre, pase lo que pase y venga lo que venga, Señor, tú nos puedas sostener, mi Dios, hasta el día que nosotros durmamos en ti y vayamos contigo en la primera resurrección, Padre Celestial, o estemos vivos, Señor, para el arrebatamiento. Padre, pero también quiero orar por todos aquellos, Señor, que todavía, Señor, no entregan, Padre, su vida a ti, Señor. Rogamos por ellos, Señor, para que el Espíritu Santo trabaje, Señor, y un día no muy lejano ellos puedan tener, Señor, esta oportunidad de venir a tus pies, Padre, entregar su vida, Señor, y de esta manera, Señor, asegurar, Padre Celestial, que cuando tú vengas o cuando ellos mueran, Señor, en el día de la resurrección van a estar contigo, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Te honramos, te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.